Mis padres hablaron durante 2 horas sobre el estudio de mi hermana y su vida de adulta. Yo simplemente seguí sonriendo. Entonces, el abuelo me preguntó, ¿dónde vives ahora, cariño? Tomé un sorbo de mi bebida y dije, en el último piso, con vistas a Central Park. Vecinos tranquilos, servicio de conserjería. A mi hermana casi se le cae el vaso. Y mi madre no dijo una palabra, solo se quedó mirando. Toda familia tiene un favorito. Y en la mía, siempre fue Jenny. Siempre. No importaba lo que yo hiciera o lo mucho que trabajara. De alguna manera, ella siempre era el centro de atención. De niña, no se molestaba en limpiar su habitación, pero cuando pegaba macarrones en un papel y lo llamaba arte, mis padres casi lloraban. Mientras tanto, yo traía a casa, como un reloj, medallas de concursos de ortografía y premios de matemáticas. Y lo mejor que recibía era, qué bien, cariño. Ahora, veamos qué hizo Jenny hoy. Para cuando éramos adolescentes, dejé de intentar competir. Jenny era la soñadora, la creativa, el espíritu libre. Yo era la realista, la que siempre se superaba, la que se tomaba las cosas demasiado en serio. Si ella olvidaba mi cumpleaños, era porque su mente estaba en cosas más elevadas. Si yo olvidaba el suyo, era un defecto de mi carácter. Y aún así, seguí esforzándome. Entré en una buena universidad. Ella no fue. Conseguí un trabajo. Ella empezó a pintar en el garaje de su novio. Me ascendieron. Ella consiguió seguidores en Instagram. En cada festividad, en cada cena familiar, se repetía la misma dinámica. Jenny recibía la atención. A mí me pedían que ayudara a lavar los platos. Así que cuando invitó a todos a ver su primer estudio de verdad, esa caja de zapatos soleada en una manzana a medio aburguesar de Brooklyn, me preparé. Sabía lo que venía. Llegamos todos un domingo por la tarde con bolsas de aperitivos y botellas de vino barato. Jenny nos recibió descalza, vistiendo una especie de túnica de lino como si estuviera a punto de fundar una secta. Mis padres quedaron inmediatamente encantados. Nos hizo un recorrido, suelos de madera astillados, ventanas agrietadas, muebles de segunda mano y un rincón que ella declaró dramáticamente su vientre creativo. Se lo tragaron todo. Habló de cómo el alquiler era un desafío, pero que aquí se sentía alineada. Mi madre asentía como si Jenny acabara de citar las Sagradas Escrituras. Durante 2 horas seguidas, hablaron de su estudio, de su vida de adulta, de lo valiente que era por vivir sin una red de seguridad, de lo auténtica que era por perseguir sus sueños. Yo me quedé sentada con mi bebida, sonriendo. Nadie me preguntó cómo estaba, ni una sola vez. Y entonces habló el abuelo. Estaba a la mitad de un agua con gas, casi olvidado en un rincón, cuando se giró hacia mí y me preguntó, ¿dónde vives ahora, cariño? Fue tan casual, pero la habitación se detuvo. Tomé un sorbo, miré a mi alrededor y entonces lo dije. En el último piso, con vistas a Central Park, vecinos tranquilos, servicio de conserjería. Fue como arrojar una cerilla a un campo seco. El vaso de Jenny resbaló. Lo atrapó justo a tiempo. A mi primo se le cayó la galleta al suelo. Mi madre me miró como si esperara el remate de un chiste. Pero yo seguí bebiendo, porque lo que ninguno de ellos sabía era que, durante los últimos 5 años, había estado construyendo algo en silencio. No por rencor, no realmente, sino porque no podía soportar la idea de ser invisible para siempre. Invertí cuando todos los demás vendían presas del pánico. Compré propiedades cuando mis amigos todavía alquilaban. No hablaba de ello porque nadie preguntaba nunca, pero ahora querían saber. De repente, yo era la persona por la que sentían curiosidad. Mi padre me preguntó en qué piso estaba. Mi tía me preguntó si podía ver fotos. Mi madre no dijo mucho, solo se quedó muy quieta, pensando. Jenny siguió sonriendo, pero ahora era diferente. Forzada. Ese momento rompió algo. No de una manera dramática, sino como el sonido de una fina grieta en una pared que ha estado ahí desde siempre. Aún no la ves, pero sabes que se está extendiendo. Y en el fondo, creo que Jenny se dio cuenta de que las reglas habían cambiado. ¿Pero la parte más extraña? No me sentí triunfante. Me sentí en calma. Por una vez, no estaba tratando de ganar.
Solo estaba siendo sincera. Y resulta que la verdad tenía peso. Lo suficientemente pesada como para cambiar el ambiente de toda la habitación. Lo más extraño fue lo rápido que cambió el aire después de eso. No fue algo ruidoso, sin jadeos ni confrontaciones, solo algo sutil. La forma en que la gente empezó a mirarme más a menudo, como si de repente me hubieran crecido dos cabezas, como si hubieran pasado toda su vida junto a una estatua y un día, esta parpadeara. Jenny intentó mantener la energía. Abrió otra botella, ofreció más galletas, empezó a contar una historia sobre un chico que conoció en una residencia de artistas en Vermont. Pero ya nadie escuchaba de la misma manera. Mi padre preguntó 2 veces cuánto tiempo llevaba viviendo en el apartamento. Mi tía se inclinó y le susurró algo a su marido. Mi madre, ella no dijo nada más durante el resto de la visita. Simplemente me observaba, como si intentara resolver un rompecabezas que antes era un libro para colorear. No nos quedamos mucho más tiempo después de eso. Le di las gracias a Jenny por el vino, elogié su última pintura, una extraña obra con relojes derretidos y muñecas desmembradas, y luego me excusé. Mi madre salió conmigo, agarrando su abrigo con fuerza. No me preguntó por el apartamento. No en ese momento. En su lugar, dijo, hoy parecías callada. Sonreí y dije, solo escuchaba. Esa noche, fui a casa y abrí una botella de vino tinto que había estado guardando sin ninguna razón en particular. Me senté en mi balcón, observando las luces de la ciudad parpadear como si tuvieran algo que decir, y esperé. Tardó menos de 24 horas. Primero, fue Jenny. Me envió un mensaje de texto, ¿realmente esperaste tu momento, eh? Lo miré durante un rato. No era malicioso, pero tampoco era amable. Era una de esas cosas que solía decir cuando éramos adolescentes, cuando yo sacaba una nota mejor o alguien elogiaba mi ropa, un comentario con doble sentido, lo suficientemente afilado como para picar, lo suficientemente ligero como para ser excusado. No respondí. No estaba enfadada, solo harta. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. Empezó con una charla trivial. ¿Cómo va el trabajo? ¿Qué tiempo hace? Debería pasar más a menudo. Luego, fue al grano. Me preguntó si había comprado el apartamento. Le dije que sí. Hubo un breve silencio, y luego me preguntó cuánto había costado. Se lo dije también. No redondeé a la baja. No respondió de inmediato. Luego dijo algo como, bueno, supongo que te ha ido bien. Sin emoción, sin curiosidad, solo ese reconocimiento plano, como si estuviera entregando una medalla de participación. Pero entonces llegó la verdadera razón de la llamada. Su amiga Lisa, la que vendía bienes raíces a tiempo parcial y publicaba frases inspiradoras en Facebook, estaba pensando en comprar una casa de piedra para reformarla y venderla. Quizás yo podría hablar con ella, darle algunos consejos, ya sabes, dado que te va tan bien. Acepté por costumbre. Entonces empezó todo. Mi tío me envió un mensaje de la nada preguntándome si creía que las acciones de Tesla iban a recuperarse. No había hablado con él desde mi graduación universitaria. Mi primo me envió un Google Doc con un plan de negocio para un espacio de cotrabajo apto para perros. Mi madre volvió a escribirme preguntando qué tan difícil sería crear una sociedad de responsabilidad limitada, seguido de, tu padre y yo estábamos pensando en alquilar el garaje como un Airbnb. ¿Qué te parece? Incluso Jenny empezó a cambiar su tono. No volvió a mencionar el apartamento, pero comenzó a enviarme estos textos extrañamente filosóficos. Cosas como, el dinero no hace feliz a la gente, ¿sabes? O, el éxito es diferente para cada persona. Una vez me envió una foto borrosa de la ventana de su estudio con la leyenda, la verdadera riqueza es la luz del sol y el tiempo. No respondí a la mayoría de ellos. ¿Qué se suponía que debía decir? Esto no se trataba de dinero. No realmente. Se trataba de la facilidad con la que la gente reorganizaba las cartas en el momento en que pensaban que yo tenía algo que podían usar. No había pedido nada de esta atención. No había alardeado de nada. Solo respondí una pregunta, pero eso fue suficiente. Y por muy halagador que fuera al principio, verlos de repente interesados,
curiosos, incluso un poco envidiosos, no pude evitar sentir que me habían ascendido de invisible a recurso. Un minuto era la hija práctica y olvidable. Al siguiente, era la consultora familiar. No era respeto. No del todo. Era otra cosa. Y una parte de mí ya sabía que este cambio no había terminado. Ni de lejos. El verdadero cambio apenas estaba comenzando. No estoy segura de cuándo exactamente pasó de ser curiosidad a ser un derecho adquirido. Quizás fue gradual. Quizás siempre iba a suceder en el momento en que se dieran cuenta de que yo no era la versión de Edna que mantuvieron encajonada durante años. Las preguntas vinieron primero, mensajes de texto, correos electrónicos, algunas llamadas inocentes. Querían saber cómo empecé, qué aplicaciones usaba para invertir, qué acciones estaban de moda en ese momento. Algunos lo plantearon como si solo estuvieran interesados en aprender. Otros pasaron directamente a qué debería comprar. Al principio respondí, un poco. Nada en detalle. Pensé que quizás si les daba lo suficiente, se quedarían satisfechos. Me equivoqué. Porque en el momento en que sintieron que yo podría saber algo que ellos no, se convirtió en una especie de desesperación, no por entender, sino por ponerse al día. Luego empezaron a aparecer. Comenzó con mis padres. Supuestamente venían a la ciudad para la cita de mi padre con el cardiólogo. Pero a mitad del almuerzo, mi madre miró su teléfono y dijo, «Tenemos tiempo. Quizás podríamos pasar por tu casa». Dudé, y luego dije, «Claro». Cuando llegaron, mi madre entró como una agente inmobiliaria. No estaba admirando, estaba evaluando. Pasó la mano por la encimera de mármol, probó la presión del agua en el baño de invitados, preguntó si los suelos eran originales. Mi padre se quedó en silencio junto a la ventana, y luego preguntó por cuánto se había vendido la unidad debajo de la mía. Entonces mi madre lo dijo, muy casual, hemos estado pensando en comprar un pequeño lugar en la ciudad. Nada lujoso, solo un apartamento de una habitación. Quizás podrías ayudarnos a encontrar algo. Dije que estaba ocupada, pero que tenía amigos en el sector inmobiliario. Podía ponerlos en contacto. Eso no fue suficiente. Tú eres la experta, dijo ella. Claramente, lo has entendido todo. Esa noche, recibí un mensaje de seguimiento, y otro al día siguiente, ambos con enlaces a anuncios. Ambos preguntando si podía echar un vistazo rápido. 2 días después, apareció Jenny. Sin aviso, sin mensaje de texto, simplemente llamó al timbre a las 3 de la tarde de un jueves. Abrí la puerta y allí estaba ella, con gafas de sol de gran tamaño, un moño desordenado, sosteniendo un café helado tibio como si estuviera llegando a una sesión de fotos. Me miró de arriba abajo y dijo, «Así que, esto es todo». Dije, «Hola», y la dejé entrar. Se movió lentamente por el apartamento, sin hablar mucho. Miró en cada habitación como si intentara imaginarse a sí misma en ella. Estuvo en el balcón durante 10 minutos sin hablar. Luego se giró y dijo, «No es lo que imaginaba». «¿Es más adulto?» Simplemente asentí. Me preguntó si tenía una habitación de invitados. Dije que sí, pero que no se la ofrecía. No insistió. Antes de irse, se detuvo junto a la puerta principal y dijo, «Es simplemente extraño, ¿sabes? Que tú vivas aquí. Siempre pensé que yo sería la que estaría en un lugar como este». No dije nada, porque, ¿qué había que decir? Una semana después, mi primo me escribió. Estaba entre contratos de alquiler y necesitaba un lugar donde quedarse unas pocas semanas, solo hasta que resolviera sus asuntos. Prometió que no sería ninguna molestia. Dije que no. Me respondió con un pulgar hacia arriba y nunca más volvió a escribirme. Luego vinieron de nuevo los mensajes de mi madre. Esta vez quería saber si podía ser CEO firmante de un préstamo. «Es solo una pequeña cosa», dijo. «Estamos tratando de ayudar a Jenny a conseguir un espacio más permanente para su estudio. Esta vez se lo está tomando muy en serio». Miré el mensaje durante mucho tiempo. No había recibido ni una sola pregunta sobre cómo estaba, en qué estaba trabajando, con quién salía, si era feliz. No me querían a mí. Querían mi estabilidad.
Las mismas personas que solían sonreír cortésmente mientras yo hablaba de mi trabajo ahora actuaban como si yo fuera su línea de rescate financiero personal. La misma hermana que una vez me dijo que mi vida era aburrida ahora quería que yo financiara la suya. Y no tenía idea de hasta dónde llegaría todo esto. Pero tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. Para la segunda semana del mes, me di cuenta de que ya no contestaba las llamadas. Veía el nombre parpadear en la pantalla: mamá, Jenny, tío Esteve, a veces un primo del que no había sabido nada en 3 años y lo dejaba sonar. No estaba siendo mezquina. Estaba agotada. Cada conversación volvía a lo mismo, una petición. Algunas veladas, otras no, y siempre impregnadas de familiaridad, como si por ser de la misma sangre, les debiera algo. Ojalá pudiera decir que fue todo de una vez, como una inundación. Pero no fue así. Fue más silencioso que eso. El primer pago fue de $300 para Jenny. No lo llamó un préstamo, solo dijo que estaba corta este mes y necesitaba ayuda para cubrir su internet y la compra. Se lo envié sin dudarlo. Me dio las gracias con un emoji de girasol. Luego fue mi madre, $700 para reparaciones del coche. Tu padre no quería que te lo pidiera, dijo, pero estamos tratando de mantener las cosas a flote. Luego, el tío Esteve llamó por una oportunidad de negocio. No dijo de qué tipo, solo dijo: eres lista, Edna. Sé que tienes un poco de dinero extra para jugar. La hoja de cálculo en mi portátil la empecé por costumbre. Columna A, nombre. Columna B, cantidad. Columna C, fecha. Columna D, si dieron las gracias. La mayoría no lo hizo. A finales de mes, había enviado $1,5200. Y eso sin incluir las cosas con las que ayudé pero no registré, como cubrir la cuenta de Lyft de un primo durante una semana porque dijo que su aplicación daba problemas, o comprarle a Jenny una silla de escritorio nueva porque se quejaba de la espalda. Me decía a mí misma que podía permitírmelo. Y era verdad. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que a ninguno de ellos le había importado mi éxito hasta que se dieron cuenta de que podría servirles. Y ahora querían acceso, no a mí, a lo que yo tenía. Intenté ignorarlo, intenté mantener la calma, hasta que Jenny dejó una nota debajo de mi puerta. Estaba escrita en papel de cuaderno de bocetos rasgado, con una margarita prensada pegada en la parte superior como si se supusiera que debía colgarla en mi nevera. Dijo que había estado cerca para una visita a una galería y solo quería sentir la energía de mi espacio. Yo no estaba en casa. Entró en el edificio de todos modos, todavía sabía el código del año pasado. La nota comenzaba de forma ligera, con unas pocas líneas sobre lo orgullosa que estaba de mí. Luego, a mitad de camino, cambió de tema. Dijo que estaba atrasada en el alquiler, que su arrendador amenazaba con reevaluar el contrato. Dijo que $5,000 estabilizarían todo y le permitirían crear de verdad sin miedo. No dijo que me lo devolvería. No preguntó si estaba bien. Simplemente asumió que lo haría. La parte que me afectó y nunca lo olvidaré fue la última línea: te va tan bien ahora. Ni siquiera lo notarás. Me senté allí con el papel en la mano, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era ira, ni tristeza, era algo más frío. Puse la nota en un cajón, no respondí. Ese fin de semana, mi madre llamó de nuevo. No preguntó cómo estaba. Fue directa al grano. Se había enterado de que Jenny había pasado por mi casa y esperaba que pudiera ayudarla solo esta vez. Le dije que ya la había ayudado muchas veces. No lo reconoció, solo dijo: bueno, no es como si estuvieras pasando apuros. Dije: ya le he dado a esta familia más de $15,000 en el último mes. Hizo una pausa, solo por un segundo. Luego dijo: pero puedes permitírtelo, ¿no? Y eso fue todo. Ese fue el momento en que lo supe. Ya no era la hija. Era la cartera. No me preguntó si me sentía sola o si el trabajo era estresante o si todavía me despertaba a las 2 de la mañana con ansiedad, preguntándome si me había excedido demasiado con la segunda propiedad que estaba renovando. No preguntó por las largas horas, la presión, el hecho de que no había tomado vacaciones en 4 años. Me iba bien, y eso significaba que les debía algo. Así que dejé de contestar.
Apagué mi teléfono ese fin de semana. No revisé los correos electrónicos. Me quedé en casa, me senté en mi balcón y bebí té mientras Central Park brillaba bajo un cielo gris. Y fue entonces cuando llegó la verdadera sorpresa. El domingo por la mañana, justo cuando estaba limpiando después del desayuno, recibí una llamada de mi jefe. Nunca llama los fines de semana. Nunca. Me dijo, oye, acabo de recibir un mensaje extraño en LinkedIn. Pensé en avisarte. Era de mi madre. Le había enviado un mensaje directamente, se había presentado, le había dicho que era la madre de Jenny, no mi madre, y que Jenny era una mente creativa excepcional que buscaba una oportunidad para hacer la transición al bienestar corporativo o al branding. Dijo que Jenny podría ser consultora para la empresa, dar charlas, incluso ayudar con la cultura. También mencionó que yo personalmente había dicho que Jenny estaba lista para el siguiente paso. Casi se me cae el café. Nunca, ni una sola vez, había dicho algo remotamente parecido. Mi jefe fue educado al respecto, dijo que sabía que no venía de mí, solo quería que estuviera al tanto. Le di las gracias, me disculpé y colgué. Luego me senté en mi cocina y me quedé mirando la encimera durante mucho tiempo. No se trataba de apoyo. No se trataba de familia. Me estaban utilizando, no solo por dinero, por acceso, por conexiones, por cualquier otra cosa que pudieran exprimir. Y si yo no lo detenía, ellos no iban a parar por su cuenta. Esa fue la mañana en que empecé a escribir una carta. No para ellos, para mí. Un recordatorio, no pueden tomar más. No a menos que yo diga que sí. No fue un solo momento lo que me rompió. Fue la acumulación, las peticiones constantes, las suposiciones ciegas, el silencio que seguía cada vez que decía que no. Mantuve esa carta pegada junto a mi espejo como una armadura, y cada vez que la leía, se hacía un poco más fácil mantenerme firme. Decir no solía hacerme sentir culpable. Ahora me hacía sentir cuerda. Entonces Jenny llamó de nuevo. Era media tarde de un miércoles. Estaba entre reuniones, comiendo una barra de granola sobre mi teclado, cuando su nombre apareció. Lo miré, consideré ignorarlo, y luego contesté. Quizás una parte de mí todavía quería que me demostrara que estaba equivocada, que llamara solo para decir, oye, ¿cómo estás? Por supuesto, no lo hizo. Se lanzó de inmediato. Había encontrado un nuevo espacio para su estudio, más grande, más luminoso, techos altos, un tragaluz. Lo llamó sagrado, dijo que cambiaría todo para su arte. Y necesitaba $8.000, rápido, antes de que alguien más firmara el contrato de arrendamiento. Prometió que era la última vez. Dijo que me lo devolvería para el verano. Le dije que no. Solo eso. Se quedó en silencio por un segundo, y luego colgó. 4 días después, vi que publicó una historia en Instagram. Un primer plano de su rostro, con los ojos llorosos, y una leyenda: algunas personas eligen la comodidad por encima de la compasión. Esa no es la vida que quiero. Algunos primos comentaron. A algunos les gustó. Uno de ellos la volvió a publicar. No respondí. No era necesario. Lo que no esperaba fue el correo electrónico que llegó 2 días después de mis padres. Asunto: emocionante oportunidad familiar. Lo abrí, y se me revolvió el estómago. Era un PDF, de 3 páginas, formateado como una propuesta de negocio. Habían encontrado una casa de campo en los Catskills. Para reformar. Fotos de pintura desconchada y vegetación salvaje. Mi padre sonriendo torpemente frente a una valla rota. Mi madre sentada en un columpio de porche oxidado sosteniendo una taza como si fuera un anuncio. Querían convertirla en un retiro de Airbnb de propiedad familiar. El plan era que yo fuera la principal inversora. Ellos se encargarían de las operaciones. Un proyecto delegado, lo llamaron, algo para las generaciones futuras. Costos estimados, $180.000 para la compra y la renovación. Plazo, de 6 a 9 meses. Rendimientos potenciales, increíbles. Lo leí 3 veces. No había mención de cómo me lo devolverían. Ni una solicitud de reunión o conversación. Solo la suposición de que diría que sí, que financiaría su sueño después de haber financiado el de Jenny,
haber ayudado con las facturas y haber mantenido a flote silenciosamente a una docena de parientes durante semanas. Cerré el correo electrónico, no respondí. Al día siguiente, mi madre llamó. No contesté. Volvió a llamar y luego dejó un mensaje de voz. Edna, sabemos que has estado abrumada. No queríamos presionarte, pero esto es algo que realmente podría cambiar nuestras vidas. Hemos hecho tanto por ti a lo largo de los años. Esta es tu oportunidad de devolverlo. ¿Devolverlo? Como si no lo hubiera hecho ya. Pensé en los años que pasé siendo el personaje secundario en mi propia familia, la confiable, la razonable, la invisible. Y ahora que ya no era invisible, no me querían a mí. Querían lo que yo podía proporcionar. La llamé a la mañana siguiente. Le dije que la quería, que quería a papá, que quería a Jenny a pesar de todo, pero que no iba a invertir en la casa de campo. No iba a pagar el alquiler de nadie más. No iba a ser CEO firmante de préstamos, ni a transferir dinero, ni a fingir que esta dinámica era normal. Dije, necesito un descanso de ser vuestro plan financiero. Se quedó en silencio. Esperé. Entonces lo dijo, suave pero claro. Entonces, ¿estás eligiendo el dinero por encima de la familia? Dije, no. Estoy eligiendo mi paz. Colgó, y eso fue todo. El silencio posterior no fue dramático. Fue frío, controlado. Jenny dejó de publicar por completo durante unos días. Mis primos se callaron. El chat grupal se secó. Empecé a preguntarme si me habían excluido por completo, si había hecho demasiado daño al defenderme. Luego, exactamente una semana después, recibí una tarjeta por correo. Sobre sencillo, sin remitente. Dentro había una nota, escrita a mano, has cambiado. Pero quizás necesitábamos que lo hicieras. No estaba firmada, pero sabía de quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí quieta. No feliz, no triste, simplemente quieta. Y eso fue suficiente. Es extraño lo rápido que se desvaneció el ruido una vez que dejé de reaccionar. No solo los mensajes o las llamadas esos disminuyeron en cuestión de días, sino que el tono de todo cambió. No hubo grandes disculpas, ni mensajes de voz llorosos, solo silencio, y luego, lentamente, una reentrada silenciosa. Jenny fue la primera. Habían pasado casi 3 semanas desde la petición del estudio, y de la nada, me envió un mensaje de texto. Sin emojis, sin comentarios sarcásticos, solo un mensaje que decía, lo siento. No debería haberte puesto esa carga encima. Había algo diferente en él. No sonaba fingido. Sonaba cansado, honesto. Así que respondí, gracias. Te perdono. Y lo decía en serio, porque en ese punto, ya no estaba enfadada. No me interesaba llevar la cuenta. Solo quería mi paz. Y si la gente podía existir en mi vida sin agotarla, estaba abierta a ello. Me preguntó si podíamos vernos. Dijo que no quería hablar de dinero, solo quería hablar. Acepté. Nos encontramos en un pequeño café escondido en una calle lateral del centro, del tipo de lugar que todavía usa tazas de cerámica y pone jazz instrumental tan bajo que no se reconoce. Ella ya estaba allí cuando entré, bebiendo té y mirando por la ventana como si no tuviera nada que demostrar. Cuando me senté, sonrió. No una sonrisa llamativa, solo algo pequeño y real. Hablamos de cosas pequeñas, el trabajo, el arte, un libro que había leído, un viaje que yo quería hacer. Sin dramas, sin profundizar en lo que había pasado. Era como si ambos supiéramos que no necesitábamos desentrañarlo. Ya había sucedido. Era suficiente encontrarnos allí, en la calma. Antes de irnos, me miró y dijo, voy a intentar hacer las cosas de manera diferente ahora. Por mi cuenta. No prometió nada. No dijo que me devolvería el dinero. Asentí. Eso era todo lo que siempre quise. Nos abrazamos. No por mucho tiempo, pero lo suficiente. La semana siguiente, mi madre envió una tarjeta de cumpleaños. Sin listas de tareas, sin culpa entretejida en palabras cuidadosamente elegidas, solo un mensaje corto, feliz cumpleaños, Edna. Estamos orgullosos de ti. Con amor, mamá y papá.
La miré más tiempo del que esperaba. La volví a meter en el sobre, la guardé en un cajón. No necesitaba responder de inmediato. Quizás lo haría, quizás no, y esa fue la primera vez en años que no sentí presión de ninguna manera. El chat grupal se mantuvo mayormente en silencio después de eso. Sin nuevos planes, sin oportunidades de inversión, sin comentarios velados sobre quién hacía qué con su vida. Mi tía envió una foto de su nuevo cachorro. Mi primo publicó un meme. Se sentía casual, ruido de fondo, y eso estaba bien. Empecé a dormir mejor. Pasé fines de semana enteros sin tocar mi teléfono. Me volví a apuntar al gimnasio, compré sábanas nuevas, me inscribí en una clase de cerámica que había estado guardando durante años, pero nunca me atrevía a apuntarme porque siempre estaba demasiado cansada o demasiado disponible. Una noche, sentada en mi balcón con una taza de té, saqué de nuevo la carta, la que me escribí a mí misma. Ahora estaba arrugada, con las esquinas dobladas, la tinta ligeramente desvaída. Hacía tiempo que no la leía, pero todavía recordaba la última línea: no me quitarán lo que gané en silencio. Y me di cuenta de algo. Ya no la necesitaba. Así que la quité, no porque no fuera verdad, sino porque ya había cumplido su función. Ahora lo saben. Saben lo que construí, lo que poseo, lo que protejo. Y lo que es más importante, saben que la versión de Edna que solía quedarse callada, mantener la paz y nunca pedir nada, se ha ido. En su lugar hay alguien que sabe lo que quiere. No atención, no aprobación. Quietud, control, límites. Pueden quererme o no, visitarme o no, invitarme o no. Ya no se trata de ellos. Y ese podría ser el mayor éxito que he logrado jamás.